Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Hermanos de Ciudad del Carmen, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, para comenzar, vamos a orar juntos, hermanos. Vamos a orar juntos para comenzar la reunión de hoy. Amado Señor nuestro, nosotros te damos muchísimas gracias porque en tu infinita misericordia nos has salvado. Merecíamos el castigo, el juicio del infierno, pero en tu grande amor y en tu grande bondad enviaste a nuestro amado Señor Jesucristo a pagar todos nuestros pecados. Nosotros que ahora hemos recibido esa salvación tan grande, queremos llevar una vida conforme a tu santa voluntad. Es por eso que los hermanos de la iglesia de Villahermosa, los hermanos de la iglesia en Carmen, se están reuniendo para que todos juntos podamos ser bien llenos de tu palabra y llevar la vida cristiana adecuada. Pedimos que por favor a esta hora el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que solamente diga tu palabra y a todos los oyentes danos el corazón humilde y entendido para poner por obra las cosas que escuchamos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. San Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 14. Versículo 8 al versículo 14. Yo voy a leer del versículo 8 al 13 y le pido si por favor podríamos leer juntos el versículo 14. Entonces yo solito del 8 al 13 y juntos el versículo 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como sabe, este mes estamos meditando sobre Cristo, la esperanza cumplida. Ya hasta la semana pasada hemos aprendido suficiente sobre, ¿cómo podríamos llamarle? Navidad, no sé. No, pero Cristo nació el 25 de diciembre. Oh, solo recuerden, Navidad es un término que le dieron los hombres, pero Cristo no nació el 25 de diciembre. Ninguna parte de la Biblia lo dice. Sin embargo, aprendimos un poco del versículo 8, no solo los pastores, sino el corazón que tenían las personas que estaban esperando a Cristo y cómo éste se les manifestó a ellos.
Aprendimos del ejemplo de los magos, aprendimos del ejemplo de Simeón, aprendimos del ejemplo de Felipe, ¿no? Entonces, especialmente, hermanos, dice el versículo 9 que de repente, he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué sintieron en ese momento los pastores? Mucha alegría, felicidad, paz y armonía, su gran temor. Otra versión, como más exacto al griego, los pastores cuando recibieron como esto, se aterrorizaron. ¿Por qué será? Está diciendo ellos, de repente les rodeó el gran resplandor de Dios y en ese momento se quedaron aterrados. ¿Por qué será, hermanos? Porque aquí nos llevamos una gran lección. Dice el versículo 9, primero ellos tuvieron gran temor y luego en el versículo 10 en adelante ellos tuvieron gran gozo. Entonces, aquí nosotros debemos entender algo bien importante. ¿Por qué? Esta reacción, ¿usted cree que habría sido única de estos pastores? Vamos a marcar aquí, por favor, si podemos poner algún separador y vamos a buscar en ese mismo libro, San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 8. San Lucas capítulo 5, el versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Lo leemos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, él también habrá caído en gran temor o no. Sí, él también. ¿Hasta qué le pidió a Jesucristo? Apártate, por favor. Esto es la reacción natural de alguien que de verdad ha sido rodeado por el gran resplandor de Dios. ¿Por qué? Hermanos, pensémoslo un poco en el ejemplo de este Simón Pedro. Primero que nada, este Simón Pedro, ¿ya conocía a Jesucristo o fue la primera vez que se encontraron? Si vemos en las películas, parece que es la primera vez que se encontraron, pero si vemos la Biblia, ya antes se conocían, porque anteriormente ya Jesús había curado a la suegra de Pedro. Entonces ya se conocían ellos dos. Entonces ya Pedro sabía de la existencia de Jesús y también Pedro, ¿cómo conocía a Jesucristo? Como maestro. Si vemos bien, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro, en el versículo 5 Pedro no le dijo a Jesús Señor, le dijo maestro. Significa, ¿cuál era el concepto de Simón Pedro hacia Jesucristo? Él es una persona muy buena. Él es una persona de verdad muy, muy, muy buena. Pero cuando entonces ya ocurrió este milagro de la pesca, ¿de qué se dio cuenta Simón Pedro? Esta no es una persona muy buena. Él se dio cuenta, este Jesucristo no es una persona muy buena. Él es el Mesías. Entonces, cuando él entiende, él es el Mesías, ¿por qué Pedro no le dijo, Señor, acércate a mí? ¿Por qué le dijo, apártate, Señor? ¿Cuál fue la razón que dio Pedro? Yo soy hombre pecador. Imagínense, hermanos, cuando la gloria de Dios de verdad rodea, el primer sentimiento que sale hacia la persona que ha recibido la gloria de Dios es estar aterrorizado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Muchos pensaríamos, si la gloria de Dios se aparece, alabados, es así, pero los pastores tuvieron gran temor. Aquí también Pedro dijo, apártate, por favor, apártate. ¿Por qué? Porque Dios tiene esta característica. Él es santo. Y también el libro de los Salmos está diciendo, Dios es juez justo. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense que cada uno de nosotros es un ladrón muy famoso. Es un ladrón muy famoso de la ciudad. Si en la noche usted durmiendo lo empiezan a rodear un montón de policías, ¿usted cómo sentiría mucha tranquilidad o mucho terror? Mucho terror, porque sabría, ha llegado mi juicio. Mi pecado aquí sale.
Así también, cuando Dios Santo se acerca a nosotros, inmediatamente reconocemos, ese es juez justo y yo soy el pecador. Entonces es lógico que uno va a sentir gran temor. Es lógico que cuando la gloria de Dios de verdad está llegando a una persona, lo primero que va a sentir es el profundo terror, porque reconoce, Él es Dios Santo y yo soy el pecador. Entonces, si Él se acerca a mí, ¿qué es lo que va a hacer conmigo? ¿Qué es lo que hará el juez santo si se acerca a mí que soy pecador? Él me tiene que lanzar al infierno eterno. Él me tiene que juzgar. Entonces, ¿Simón Pedro sabía esto o no? Por eso, apártate, Señor, apártate, porque tú eres santo, eres juez y yo soy pecado. Hermanos, nosotros debemos entender bien esta parte. Muchas personas declaran que han conocido o conocen del amor del Señor, pero nunca fueron rodeados por la gloria de Dios, porque nunca experimentaron este gran temor. Nunca experimentaron como estar aterrorizados. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué Pedro sí estuvo aterrorizado? Porque él mismo sabía y estaba consciente, yo soy pecador. Yo soy pecador. Pero muchas personas se han acercado al Señor brincando esto. Entonces ellos se acercan al Señor sin conocer que son pecadores. Entonces, hermanos, cuando uno se acerca al Señor sin conocer que uno mismo es el pecador y así muere, ¿qué es lo que pasará? Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Agradable? ¿Hermoso? ¿Por qué está explicando aquí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Para quién? ¿Para quién? Mire bien. Ya nosotros hemos aprendido esto muchas veces. Sin embargo, hermanos, ¿cuándo fue la primera vez que el hombre experimentó el tener el miedo a Dios? ¿En qué momento fue cuando el ser humano experimentó tener miedo a Dios? Es más, ¿en dónde sale la palabra miedo por primera vez? Génesis capítulo 3. ¿En qué momento? Cuando Adán cometió el pecado. Entonces, cuando Adán cometió el pecado, dice que la voz de Dios se paseaba por todo el huerto. En ese momento, ¿qué hizo Adán? Habiendo ya cometido el pecado, se escondió, porque él dijo, he oído tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Entonces, ese miedo, ¿por qué salió? Adán sabía, este es juez justo y yo he cometido el pecado. Entonces, él se va a acercar para juzgar. Entonces, hermanos, eso sí, así también. Hermanos, debemos pensar muy bien sobre esta parte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros los seres humanos somos los pecadores? Si usted le pregunta a muchas personas en la calle que sean creyentes, la mayoría le va a responder, somos pecadores porque cometemos muchos pecados. Entonces, eso la mayoría de la personas lo va a responder, ¿no? Ah, pues si soy pecador es lógico, porque yo cometo pecados. Pero ¿usted cree que esa es la respuesta correcta? ¿Por qué nosotros somos los pecadores? Entonces, Romanos capítulo 5 versículo 12 y versículo 18 en resumen, somos pecadores porque somos descendientes de Adán. Esa es la razón por la cual nosotros somos los pecadores. ¿Por qué?
Porque si nosotros fuéramos los pecadores desde el primer momento en que cometemos un pecado, entonces siendo bebés no seríamos pecadores delante de Dios. Pero si vamos al Salmo capítulo 51, versículo 8, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces Dios, desde el vientre de nuestra madre, siendo el bebé, ¿nos ve como pecador o no? Sí, totalmente. Ya nos ve como el pecador. Entonces, uno no es el pecador por cometer el pecado. Uno es el pecador porque es descendiente de Adán. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender esta parte. Adán es el que ha nacido a la imagen viva de Dios. Fue creado a la imagen viva de Dios. Él no tenía ni un pecado, pero él sí se corrompió. En ese momento en el que él se corrompió, hermanos, su alma murió delante de Dios. Quiere decir, se separó. Entonces, ahora Adán tiene que enfrentar el terrible juicio de Dios porque él es el pecador ahora. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Adán, cuando él cometió pecado, Dios maldijo toda la tierra, ¿sí o no? Pensémoslo bien. Adán maldijo a la mujer. Dios maldijo a la mujer, perdón. Dios maldijo a la mujer. Luego Dios maldijo al hombre. Y luego Dios maldijo toda la tierra, toda la tierra. Pero hermanos, pensemos en esto. ¿Adán solucionó su problema ante Dios o no? ¿Adán estará en el cielo o en el infierno? En el cielo. ¿Por qué su problema de pecado fue solucionado? Porque él también confesó, pues tuve miedo y lo que he hecho, mis hojas de higuera, esto no sirve. Entonces Dios le mostró la túnica de piel. En ese momento él recuperó como su posición ante Dios, revivió, así recibió la salvación. Entonces Adán está en el cielo. Pero, hermanos, Adán solucionó su problema de pecado, pero ¿por qué la maldición todavía sigue en este mundo? ¿Por qué la maldición para la mujer, para el hombre, para toda la tierra? ¿Por qué todavía sigue en este mundo? Hermanos, por esta razón. Vamos a buscar Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5. Versículo 1 y versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 1 y versículo 3. Se lo voy a leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Entonces, cuando Adán fue creado a semejanza de quién? De Dios. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Aquí, Adán ya se había corrompido o no? Ya se había corrompido. Entonces, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Entonces, este hijo de Adán, cuando él fue engendrado, ¿nació a la semejanza de Dios o a la semejanza de Adán? De Adán. Quiere decir, Adán solucionó su problema de pecado, pero los hijos que él tuvo ya nacieron muertos espiritualmente delante de Dios. Entonces, ese hijo de Adán, Seth, ya nació a la imagen muerta de Adán. Nació a la imagen muerta de su padre. Ya no dice, en el versículo 1 lo dice, que Adán fue creado a la imagen viva de Dios. Pero en el versículo 3, ese hijo ya fue creado a la imagen muerta en Adán. Entonces, cuando Adán solucionó su problema de pecado, cuando él recibió la salvación, hermanos, esta salvación que Adán recibió, pero aún así, al tener hijo, este nació muerto delante de Dios. Quiere decir, este Seth tiene que solucionar su problema de pecado o no. Sí. Y así cada uno de los descendientes de Adán, hasta llegar a cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros también, desde el vientre de nuestra madre, hemos nacido como los pecadores delante de Dios, como los pecadores que deben recibir el juicio para ir al infierno
eterno. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Si aprendemos de un Dios fuera de la Biblia, vamos a conocer a un Dios que es consentidor de pecados. Un Dios que te va a decir, haz lo que quieras, porque todos pueden ir al cielo. Un Dios que dice, todos son mis hijos, así. Pero el problema es que cuando uno muere creyendo en ese Dios, cuando muere, ¿con quién se encontrará? ¿Con el Dios con el que lo educaron o con el Dios verdadero? Con el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero escribió en el libro de Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces enfrentará una horrenda expectación de juicio y de hervor. También el libro de Apocalipsis está diciendo, beberá la copa de la ira de Dios. Será atormentado día y noche por el Cordero. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en esta parte. Entonces, siendo nosotros el pecador, ¿qué es morir en ignorancia? Morir sin conocer al Dios verdadero de la Biblia. Eso es morir en ignorancia. Muere sin conocer al Dios verdadero de la Biblia. Se muere conociendo solamente al Dios con el cual fue educado. Se muere conociendo solamente con el Jesucristo que fue educado. Pero el problema es que cuando muere, no se encuentra con ese Dios, no se encuentra con ese Jesús con el cual fue educado. Se encuentra con el Dios y con el Jesucristo verdadero, el cual dice, si murió así, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque debe de ser lanzado al infierno eterno. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en esto. A veces en los seminarios también decimos esta pregunta, pero ¿qué es lo que más le importa a Dios de la vida de cada ser humano? Dios conoce toda la pobreza de los seres humanos, conoce todas sus enfermedades, conoce sus dificultades en la familia y todo esto. Pero ¿qué es lo que a Dios más le importa de cada ser humano? Solucionar su problema de pecado. Es lo que más le importa a Dios de cada ser humano. Hermanos, una pregunta muy importante. A Dios, ¿qué es lo que más le importa de los ateos? Solucionar su problema de pecado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más le importa de los religiosos? Solucionar su problema de pecado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más le importa de los cristianos? ¿Solucionar su problema de pecado o no? Sí, hermano. Sí. Cuando hablo cristianos, me refiero al término que le han dado muchos hombres en este día con solo la religión cristiana. Pero, hermanos de Dios, esto es lo más importante. Hermanos, cuando uno es el cristiano inaceptable delante de Dios, cuando solo por tradición siempre se ha congregado con su familia en una iglesia que practica el cristianismo y ya. Pero ¿cuál es el cristiano aceptable delante de Dios? El que ha solucionado su problema de pecado. El que ha solucionado por completo su problema de pecado, este es el cristiano aceptado por Dios. Entonces nosotros, hermanos, nunca debemos checar. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque he experimentado muchas cosas, o soy cristiano porque no soy de otra religión, o porque a mí sí me gustan estos temas de la Biblia y alabar, o soy cristiano porque he solucionado mi problema de pecado al 100%. Entonces, hermanos, debemos también entender bien esta parte. ¿Por qué? Mire, sin importar sea cristiano, religioso, etcétera, ateo, si no solucionó su problema de pecado, da igual, porque también caerá en las manos del Dios. Y, hermanos, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Yo lo voy a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en este trono blanco? ¿Quién? El Señor, sí. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este lugar, ¿muy agradable o terrible? Terrible. Todos quieren escapar, todos quieren huir de ahí, pero ya no se puede. Son obligados a estar de pie delante de este trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? La Biblia, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados los muertos, especialmente muertos. ¿A qué se refiere? Murió sin solucionar su problema de pecado. Entonces, hermanos, aquí, esos muertos, murió sin recibir la salvación, murió sin nacer de nuevo. Y está diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lago de fuego, ¿qué significa? Infierno eterno. Entonces, hermanos, ateos entran a este lago de fuego o no? Sí. Hermanos, testigos de Jehová, mormones, católicos, budistas, islámicos, ¿entran a este infierno o no? Sí. Cristianos, evangélicos, bautistas, pentecostales, presbiterianos del séptimo día, ¿entran a este lugar o no? También, hermanos, en este mundo, todos ellos se pelean entre ellos, ¿no? Católicos contra cristianos, cristianos adventistas contra bautistas, pentecostales contra evangélicos, se pelean, ¿no? Pero no se preocupe, el infierno no hace acepción de ellos, a todos los acepta bien. Si no solucionó su problema de pecado, ahí está bien, católicos, budistas, cristianos, no hay ningún problema, él no rechaza a nadie. Simplemente tiene un solo pecado, no solucionó su problema de este pecado, sin problema van a estar ahí todos, no hay problema para el infierno. Hermanos, entonces, en, entendamos esto. Después de muerto, uno tiene que ir ante el Señor. Pero al escuchar esta parte, que es cierto, todos al morir hay que ir ante el Señor. Esto es totalmente cierto y bíblico. El problema es este. Voy ante un Dios santo y justo. Si yo muero sin solucionar mi problema de pecado, entonces de verdad será tan agradable que al morir yo me encuentre con este Dios santo y justo. No es así. No es así. Si yo no soluciono mi problema de pecado, el hecho de que me digan, tú vas a morir y te encontrarás con el Señor. Ah, qué bueno. Pero si medito, bueno, pero yo no solucioné mi problema de pecado. Y si muero, voy a ir ante ese Dios santo y justo que dice que echará al infierno a los pecadores. Entonces, ¿me darán como que muchas ganas de ver a Dios o no? Diré lo mismo que Simón Pedro, ¿no? Ay, Señor, apártate, por favor, que yo soy un pecador. Es lo mismo, es la misma reacción cuando uno conoce verdaderamente este carácter de Dios que es justo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más importante de lo que está exhortando la Biblia? Debe solucionar su problema de pecado. Debe nacer de nuevo. Entonces, si con la creencia que yo fui educado, hermanos, piénselo bien, con la creencia con la que yo fui educado, eso no me ayuda a nacer de nuevo. ¿Tendría yo que seguir ahí o ya no? Bueno, bien importante, bien importante. Quizá esta palabra pueda sonar muy dura, pero hermanos, usted sabe, ¿no? San Lucas, ahí capítulo 16, ahí el rico y Lázaro. Ese rico, ¿cuál fue su primer deseo cuando entró al infierno? Salir, pero ya no se le concedió. Pero ¿cuál fue su segundo deseo? ¿Cuál fue su segundo deseo? Que mis hermanos no vengan aquí.
que mis hermanos no vengan a este lugar. Hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Aunque nosotros hemos sido criados en una creencia así, pero lo más importante es nacer de nuevo. Porque aún yo fui criado ahí. Y a lo mejor por respeto yo quiera estar ahí. Pero mis familiares, ¿cómo sé que ellos disculpen? ¿Cómo sé que ellos no están gritando? No vengas a este lugar de toca. No vengas aquí. Estábamos tan engañados, por favor, tú no vengas aquí. ¿Cómo sé que ellos no están gritando así, diciendo mi nombre? Ojalá tú no vengas a este lugar. Ojalá de verdad tú cambies. Ojalá olvides en todo lo que te eduqué de Dios. Ojalá olvides en todo lo que te eduqué y de verdad nazcas de nuevo. ¿Cómo sabemos que ellos no nos están gritando? Todos. Por eso, hermanos, lo más importante es nacer de nuevo, solucionar nuestro problema de pecado. Entonces, cuando conocemos este carácter de Dios, ¿es natural que uno esté aterrorizado o no? Tan natural, tan natural. ¿Por qué, hermanos? Mire bien, un hombre por ahí de los años 1900, un poco antes, de apellido Dietrich, él era un pastor, pero le preguntaron, ¿cuál sería la época más temible que le pudiera pasar al cristianismo? Como al cristianismo, ¿qué sería lo más terrible que le podría pasar? Este Dietrich contestó que los cristianos recibieran a un Cristo sin arrepentimiento. Él dijo, eso es lo peor que le podría pasar al cristianismo. Aceptar a un Cristo sin tener el corazón arrepentido. Conocer a un Dios de amor sin yo conocer que soy el pecador tan grande. Entonces, casualidad o no, con la muerte de Dietrich comenzó la última era de la iglesia, donde hoy la mayoría de los creyentes han aceptado a un Cristo, pero sin ellos haberse arrepentido completamente. Han aceptado a un Dios de amor sin ellos haber experimentado a un Dios que también es, pues ellos no han sido rodeados por la verdadera gloria de Dios. Conocen a un Dios según lo que se les ha inculcado, pero no conocen al verdadero Dios bíblico. Porque cuando uno conoce verdaderamente al Dios bíblico, lo primero que sale es esto: Señor, yo soy el pecador. Señor, yo estoy aterrorizado, hermanos. Entonces, tenemos que checar muy bien esto. Como vamos a buscar el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Yo lo voy a leer, yo se lo leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a estas, ¿qué significa? Hay muchas más, pero el apóstol Pablo no podía escribir exactamente una por una. Pero sí, hay muchos más, pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí yo quiero ser como que por favor pensemos bien en esta parte. Hermanos, sinceramente, ¿por qué yo todavía sigo cometiendo muchos de estos pecados?
¿Por qué? Yo por más que me esfuerzo no puedo vencerlos, hermanos. ¿Por qué yo no me tomo tan en serio la iglesia? ¿Por qué a veces vengo y a veces no? ¿Por qué, hermanos? Pongo mucho pretexto. Voy a ir a la iglesia, pero estoy tan cansado, no me queda tan lejos, o así, muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? ¿Usted cree en Cristo? ¿Sí o no? Pero ¿por qué todavía pasa eso? ¿Por qué, hermanos? Me temo que si nosotros, yo digo, de verdad Cristo me perdonó, de verdad yo creo que la sangre de Cristo me perdonó, pero si me veo, yo no voy a la iglesia, cancelo por cualquier cosa, yo todavía sigo cometiendo estos pecados, yo no tengo mucho interés en las cosas de la Biblia, hermanos, me temo que usted ha aceptado un Cristo sin arrepentimiento. Y me temo que si muere en esa condición, va a caer en las manos de un Dios y, hermanos, tiene que pensar muy bien esto, porque el día de hoy puede ignorar este sermón y ya, forzándose a sí mismo, yo soy bueno, pero si muere en esta condición, le aseguro que se acordará de este sermón eternamente, pero ya será demasiado tarde. Hermanos, tiene que checar muy bien esto. ¿Por qué yo no tengo tanto interés en esto? ¿Por qué yo no tengo fuerza para aportar esto? ¿Por qué aquí dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Hermanos, les hago una pregunta. Del versículo 19 al versículo 21, esas características, ¿es la razón por la cual uno va al infierno? No, no. Entonces, ¿qué son esas cosas? Estas no son la causa de ir al infierno. Estos son los síntomas de una persona que va a ir al infierno. Esto no es la causa. ¿A qué me refiero? Porque hoy podemos decir, bueno, hoy voy a cortar mi borrachera. Entonces, ya, así ya podré solucionar mi problema de pecado. Piensa esto. Imagínese que hay un árbol de las naranjas, pero yo tengo deseo de hacerlo el árbol de las manzanas. Entonces, de un árbol de naranja, quiero que sea un árbol de manzana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrancar naranja por naranja? Eso es imposible. Hay que arrancarlo de raíz y en ese mismo lugar sembrar la semilla de la manzana. Por eso, hermano, si usted piensa, entonces para no ir al infierno voy a quitar mi borrachera, mi fornicación, mi inmundicia, entonces, para no ir al infierno, entonces ahora sí voy a ir a la iglesia y todo eso, solo será como tratar de cambiar a un árbol, solo arrancándole los frutos, ¿por qué le van a salir más? Más. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Hay que arrancar todo de tajo. ¿Y cómo uno puede hacer eso, hermanos? Se le llama San Juan 3:3, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Estos, como les dije, son síntomas. ¿De qué? De que yo soy el pecador. Entonces, si cambio mi imagen de pecador a hijo de Dios, estos síntomas, ¿se quedan o se van? Naturalmente se van. Si quito de un árbol el tronco, los frutos, ¿se caen con él o no? Totalmente, totalmente. Entonces, hermanos, hay que pensar bien esto. Tiene que checar esto, hermanos. De verdad, lo tiene que checar con todo su corazón. Yo de verdad, si muero, caeré en la horrenda mano de un Dios vivo. Entraré de verdad al infierno eterno, porque Dios es juez justo. No importa lo que hayan dicho sus padres, no importa lo que les hayan dicho en otros lugares. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, cuando uno muera, no se encontrará el Dios con el que me educaron mis padres, mis abuelos. No me encontraré con el Dios con el que me educaron en tal lugar. Me encontraré con el Dios bíblico, el cual si yo no solucioné mi problema de pecado, tengo que entrar al infierno eterno. Entonces, hermanos, para que este problema de pecado sea solucionado, de mi parte, ¿qué debe de haber? Primero que nada, hermanos, como hace un rato se mencionó, muchos han aceptado a un Cristo sin arrepentimiento. Y es que esa es la clave. Que una cosa es aceptar que yo soy el pecador y otra cosa es reconocer con todo el corazón que yo soy el pecador. Una cosa es estar triste por las cosas que hago y otra es estar verdaderamente arrepentido delante de Dios porque soy el pecador. Hermanos, para encontrar esta diferencia vamos a buscar Isaías capítulo 55.
Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Hermanos, Isaías 55, 7. Vamos a leerlo todos juntos porque este versículo es sumamente importante entenderlo bien. Vamos a leerlo juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Le dije hace un rato, una cosa es aceptar que yo soy el pecador y otra cosa es reconocer con todo el corazón que yo soy el pecador. Una cosa es sentirme triste o mal por las cosas que hago y otra cosa es estar verdaderamente arrepentido delante de Dios. Entonces, está diciendo, deje el impío su camino. ¿Eso qué significa, hermanos? Primero que nada, ¿cómo, cómo empieza el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo empieza el verdadero arrepentimiento? Como los pastores y como Simón Pedro, lleno de terror. Su corazón está temblando. ¿Por qué? Porque yo de verdad he entendido que si hoy muero, entraré al infierno eterno. Yo de verdad reconozco que si yo muero, voy a caer en este infierno tan espantoso. Entonces, alguien que de verdad reconoce eso con todo su corazón, ¿tendrá paz o no? Estará bien aterrorizado. Si de verdad reconoce eso con todo su corazón. Entonces, hermanos, primero como buena señal de un arrepentimiento verdadero, reconoce con todo su corazón, "Ah, yo soy el pecador, si muero entraré al infierno eterno. Yo soy parte de esos muertos que estarán delante de este trono blanco para luego ser lanzado". Hermanos, ¿por qué leímos hace un rato, verdad? Apocalipsis capítulo 20, ¿por qué dice? Fueron lanzados al lago de fuego. Ellos, cuando vieron el lago del infierno, ¿usted cree que ellos querían entrar? No, por eso fueron lanzados. Entonces no querían, sino los agarraron y fueron echados, porque hasta el final no querían. Pero ya pasó su tiempo. Por eso ellos fueron lanzados, echados. ¿Qué tan terrible es esto, no? Pero es así. Entonces, hermanos, ¿cuál es? Que es el arrepentimiento también. Sí, ya reconoce, yo soy el pecador y este es el juicio que me espera. Entonces, naturalmente viene el temor y el terror en mi corazón. Luego, hermanos, tiene este odio hacia el pecado. Mire bien, una persona es un ejemplo, fuma todos los días, fuma mucho todos los días. Entonces le dicen, oye, lo que está haciendo está mal. ¿Y cómo lo toma? Riéndose, ¿no? Ah, está bien, y fuma y fuma. Cuando el cáncer le invada su pulmón y sienta un dolor espantoso y estarse muriendo, ahogándose poco a poco, ¿qué piensa? ¿Odiará ese hábito de haber fumado o no? Lo odiará con todo su corazón. Al momento se reía, pero cuando ve la consecuencia tan espantosa de este vicio, cuando ve cómo lo consume dolorosamente poco a poco y así se va muriendo, odiará con todo su corazón el haber fumado. Si le dieran la oportunidad de que le cambian, es un ejemplo, sus pulmones por unos pulmones nuevos, ¿volvería a fumar o ya no? Ya no. Si ya experimentó esa terrible cosa, ya no volvería a tocar un cigarro. Es así. Mientras nosotros pecábamos, hasta como que nos reíamos y no lo distinguíamos. Pero cuando de verdad nos encontramos con la Biblia que nos dice, por cada uno de esos pecados yo te juzgaré. Cuando Dios nos dice por medio de la ley, por cada uno de esos pecados te juzgaré y te voy a echar al infierno eterno. Entonces, en ese momento, como que me sigue pareciendo gracioso o liviano el pecado, eso ya no. Como que yo de verdad lo odiaré con todo mi corazón. Yo de verdad odiaré haber hecho estas cosas. Estaré tan arrepentido. ¿Cómo pude haber cometido tantos pecados? Porque ahora tengo que pagar por cada uno de ellos. Entonces, tenemos también ese corazón de odiar el pecado. ¿Y cómo se puede saber si es el arrepentimiento verdadero? Vamos a buscar Salmos capítulo 34.
versículo 18. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmos 34, 18. Vamos a leerlo juntos, por favor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, ¿cómo se puede saber? Es un verdadero arrepentimiento. Su corazón quebrantado y contrito. Hermanos, de los días del seminario, entre que aprendemos sobre que Dios existe, que uno es el pecador y la salvación de Dios, vamos a hacerlo en estos tres. ¿Cuál es el día más importante de estos tres? Que Dios existe, que yo soy pecador y que evangelio de perdón de pecados. Hermanos, de verdad, ¿cuál es vital entre estos tres? Reconocer que uno es el pecador. Es el más importante. ¿Por qué? Aún yo pueda escuchar el evangelio completo de la Biblia. Si no tengo el corazón arrepentido, eso no va a servir de nada. Hermanos, ¿y cómo se puede mostrar que el arrepentimiento es genuino y verdadero? Está diciendo Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es hasta ahora lo que les he dicho. Con todo su corazón se ha arrepentido. Con todo su corazón sabe que entrará al infierno eterno. Odia el haber cometido esos pecados. Y también dice, salva a los contritos de espíritu. Entonces, cuando de verdad está arrepentido, ¿qué es lo que más deseará? ¿Qué es lo que más desearía una persona que de verdad está entendiendo que entrará al infierno eterno? ¿Qué es lo que más deseará? Que Dios le perdone todos sus pecados. Es lo que más va a desear con todo su corazón. Hermanos, piénselo bien. Una persona, como antes de escuchar esta palabra, desea un montón de cosas, un montón de trabajo, un montón de dinero, un montón de salud, etcétera. Pero cuando uno entiende que uno es el pecador tan grande, ¿qué es lo que más desea? Que Dios perdone este pecado, que Dios de verdad pueda salvarme de todos estos pecados. Hermanos, usted a lo mejor lo ha visto, pero en los días de seminario, como brinquémonos al día de pecado. Generalmente a veces yo consulto, ¿no? Con los invitados y todo eso. Hermanos, generalmente muchos me dicen, sí, sí, yo soy el pecador. Sí, sí, yo soy el pecador tan grande. Pero en el último día que se va a predicar el evangelio, no viene. Entonces, ¿su arrepentimiento fue genuino o falso? Falso. No está arrepentido. Porque quien está arrepentido, ¿qué es lo que más buscará con todo su corazón? Salvarse, salvarse, hermanos. Es lo que más buscará con todo su corazón. El que de verdad ha recibido esta noticia de que es el pecador que entrará al infierno, lo que más deseará con todo su corazón es buscar este perdón de pecados. Un ejemplo, hermanos, cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Éfeso, y luego después fue echado a la cárcel. Pero el carcelero, cuando vio lo que estaba ocurriendo, estos acontecimientos del temblor en la cárcel, ¿qué es lo que más deseaba él con todo su corazón? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que solamente va a salir de un corazón que esté profundamente arrepentido, hermanos. Entonces, es algo bien importante. ¿Por qué creen, hermanos, que en ese lapso entre que es el día del seminario que aprendemos del pecado y al otro día vamos a aprender del evangelio, ¿por qué creen que este día que vamos a aprender el evangelio, todos los invitados tienen algo que hacer? Siempre es curioso, ¿verdad? Siempre tienen algo que hacer el día que se va a predicar el evangelio. ¿Por qué Dios permite esto? Para saber si su arrepentimiento es genuino o no. El que no tiene el arrepentimiento genuino, ¿qué cancelará? La salvación para ir a atender lo que debe. Pero el que tiene el arrepentimiento genuino, cancelará cualquier cosa para poder obtener la
salvación. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Así es. Así es. Entonces, por eso Dios muchas veces en el día del Evangelio de antemano ya permitió compromisos para ver su arrepentimiento será genuino o no, su arrepentimiento será verdadero o no, buscará la salvación más que cualquier otra cosa o no. Entonces, hermanos, la Biblia también está diciendo, aún es la iglesia verdadera, pero la Biblia nos da a entender algo terrible, que aún seamos la iglesia verdadera, el 100% no podemos asegurar que haya recibido la salvación. Quiere decir que entre nosotros sí puede haber quien todavía no ha recibido la salvación. Entonces, por eso yo les pido a todos, tenemos que meditar muy bien sobre esta parte, porque es su destino eterno, es su destino eterno. Si muere sin solucionar este problema, entrará al infierno eterno. Tiene que cambiar esto, hermanos, tiene que cambiar su posición, tiene que solucionar su problema de pecados, pero nunca lo va a solucionar si no hay el arrepentimiento verdadero. Cuando hay este arrepentimiento verdadero, Dios da esta promesa, ¿no? Y salva a los contritos de espíritu. Salva a los contritos de espíritu. Quiere decir, al que está verdaderamente arrepentido, Dios lo va a salvar. Entonces, hermanos, vamos a regresar al texto principal, San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 10. San Lucas capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pero, hermanos, ellos, pensémoslo bien, cuando se presentó como este ángel y la gloria de Dios les rodeó, primero ellos tuvieron el gran temor, pero luego se les dijo que había la nueva de gran gozo, que había la nueva de gran gozo. Hermanos, nosotros debemos entender bien esta parte, porque ese versículo 9 y versículo 10 son la sombra de una persona que ha recibido la salvación de la manera bíblica. Primero, su corazón verdaderamente arrepentido. Y cuando entonces el corazón verdaderamente está arrepentido, ¿qué es lo que Dios le muestra? La buena de gran gozo. ¿Qué significa la buena nueva? La noticia de gran gozo. Es por eso que nosotros leímos Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué más? Y vuélvase a Jehová. ¿Qué significa vuélvase a Jehová? ¿Tengo que cambiar mis obras? No, porque aprendimos, ¿esos pecados son causa o son síntomas? Síntomas. Entonces no necesito ir directamente contra ellos porque son síntomas. Entonces, debo recordar, Mateo capítulo 23, versículo 26. Limpia primero lo de dentro del vaso y luego lo de fuera también será limpio. Entonces, si limpia su corazón, si nace de nuevo, entonces lo de afuera también será limpio. Entonces sus síntomas de pecado se van a ir. Entonces es un ejemplo. Si yo tengo el virus de una gripe dentro de mi corazón, dentro de mi cuerpo, ¿sacará los síntomas o no? Sí, pero si ese virus se va, ¿tendré los síntomas o se irán con él? Se va también así. Entonces, así también, hermanos. Mientras uno tenga la posición de ser el pecador, siempre va a sacar estos síntomas de pecado. Pero si cambia esa posición, vuélvase a Jehová, entonces esos síntomas se irán, hermanos. Por eso, bien importante. Y vuélvase a Jehová. Jesucristo dijo, Mateo 23, limpia primero lo de dentro. Limpia, limpia, limpia. ¿Eso qué significa? Hermanos, cuando Jesucristo dijo limpia, nosotros deberíamos preguntar, ¿con qué, Señor? ¿Con qué yo debería limpiar esto? ¿Con qué yo debería limpiar mi corazón pecador? Esto nos debe llevar a San Juan, capítulo 15, versículo 3.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, primero el Señor me dice, limpia lo de dentro del vaso. Es decir, primero limpia tu corazón. Entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿con qué? ¿Con qué lo tengo que limpiar? Pero San Juan 15:3, el que responde, con la palabra que os he hablado. Entonces, ahora yo tengo que preguntar, Señor, ¿con qué palabra? Ya entendí, debo limpiarlo con tu palabra. Pero en la Biblia hay un montón de palabras. ¿Con cuál? Vamos a buscar, hermanos, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 26. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 26. Lo leemos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, quizá, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces debemos checar. Mateo 23, el Señor dice, limpia primero lo de dentro del vaso, tu corazón. Nosotros le preguntamos, ¿con qué, Señor? ¿Qué es lo que Él va a responder? Con la palabra. Con la palabra, porque está diciendo el lavamiento del agua por la palabra. Y como lo dije hace un rato, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, por eso hay que entender bien esta parte. El cristiano aceptable delante de Dios, es el que lavó su corazón con la palabra. No el que se congrega, no el que lee mucho, no el que hizo una oración de fe, no el que se bautizó, no el que ha experimentado un milagro, no el que quiere ser bueno, sino el cristiano aceptado por Dios es el que lavó su corazón con la palabra. Hermanos, vamos a buscar Santiago capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Santiago 1:21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Hermanos, también este versículo sumamente importante. Santiago 1:21. ¿Por qué? Porque este versículo derriba todas las doctrinas falsas del cristianismo. Este versículo derrumba todas las maneras falsas de recibir la salvación. ¿Por qué? Santiago 1:21. Vamos a leerlo juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hasta ahí que es el corazón que está verdaderamente arrepentido, que está verdaderamente arrepentido. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede desechar su inmundicia? El que ya reconoció que es inmundo. ¿Quién es el único que puede desechar su abundancia de malicia? El que ya conoció que él en abundancia es un pecador, que en abundancia está lleno de males. Por eso es el verdadero arrepentimiento. Ahora, hermanos, y vuélvase a Jehová. Y aquí está diciendo
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, muchos cristianos les van a decir, yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo. Pero hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo tú recibiste a Cristo? Entonces, aquí empezarán a salir un montón de cosas, pero Santiago 1:21 dice, recibir a Cristo es lo mismo que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, si alguien llega y dice, es que yo recibí a Cristo por mi bautismo, yo recibí a Cristo por mi oración de fe, pero ¿qué dice la Biblia? Por la palabra implantada. Entonces, la pregunta para todos los que dicen, yo recibí a Cristo como mi Salvador, ¿qué hay que preguntarles? ¿Cuál fue la palabra que se implantó en tu corazón y que te salvó? ¿Cuál fue la palabra bíblica que se metió a tu corazón y que esa te lavó? Oh, pero mi bautismo, oración, aquí dice una palabra implantada, significa una palabra tuvo que entrar a tu corazón que lo habrá lavado por completo. Una palabra se tuvo que meter a tu corazón que lo tuvo que haber lavado y te tuvo que dar la fe verdadera. Eso es vuélvase a Jehová. Por eso, hermanos, vuélvase a Jehová no significa deje de hacer sus pecados y esfuércese por hacer lo bueno. No, vuélvase a Jehová significa con el corazón arrepentido, vuélvase a Jehová, debe recibir la palabra implantada que va a salvar su alma. Pero ahora la gran pregunta es esto: ¿cuál es esa palabra que puede salvar el alma? ¿Por qué, hermanos? Les hago una pregunta. Usted, solo en voz baja, ¿en qué estado del país de México nació usted carnalmente? ¿Cuál? Sí, dígalo. ¿Es fácil o difícil? Fácil. Entonces, alguien que de verdad recibió la palabra implantada, ¿será fácil o difícil responder? Fácil. Es fácil. Por eso aquí yo debo entender. ¿Se me hace fácil responder eso o no? Si uno pregunta, ¿en qué estado de la República, en qué país naciste? ¿Uno va a responderlo fácil o se pondrá a pensar? Fácil. Yo, Álvaro, nací en el estado de Veracruz, ciudad de Orizaba, un 26 de febrero de 1994. Fácil. Entonces, así también, si alguien nació de nuevo, será fácil contestar la palabra implantada o no. Pero cuando uno no tiene ni idea qué significa, yo no he nacido de nuevo. Yo no he nacido de nuevo. Si uno no puede contestar, ¿qué palabra fue la que entonces te salvó? ¿Qué palabra se implantó que te salvó y te dio la fe verdadera? Una cosa significa, si muero, tengo que entrar al infierno eterno. Si muero, debo caer en las llamas del infierno eterno. ¿Eso le da risa? No. Tiene que poner mucha atención a esto. Y vuélvase a Jehová. Entonces, ¿qué es esa palabra implantada? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, y vuélvase a Jehová. Luego, Santiago está diciendo algo similar. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí está diciendo lo mismo. La palabra de verdad. Entonces, ¿cuál es la palabra que se tiene que implantar en el corazón? El evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él,
fuisteis sellados. Entonces, la Biblia tiene muchas palabras. Desde Génesis a Apocalipsis tiene muchas palabras, muchos temas. ¿Todo es el Evangelio? No. Entonces, una palabra especial de la Biblia es el Evangelio. Esa con el corazón arrepentido la tengo que oír y la tengo que creer. Y en ese momento eso es, la palabra se implantó y le salvó. En ese momento significa, la palabra le limpió todo su corazón. Significa, él, de ser un cristiano inaceptable, de ser un incrédulo, va a entrar al infierno, por la palabra implantada, ahora pasó a ser el cristiano aceptado por Dios, que tiene que entrar al cielo eterno. Entonces, hermanos, eso es lo más importante. Uno, entonces, recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Cuál sería la frase sinónima de eso? Recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Cuál sería la frase sinónima? Recibí la palabra implantada del Evangelio, la cual me salvó. Es lo mismo. Entonces, el día que uno recibió a Cristo, no fue cuando uno se metió por primera vez a una iglesia. Hermanos, el día que uno recibió a Cristo, no es el momento en que yo me bauticé, en el que oré, en el que incluso yo tomé la determinación de convertir mi propia vida. Eso no fue recibir a Cristo. Recibir a Cristo fue el momento en que yo recibí la palabra implantada del Evangelio. Pero si yo todavía no he recibido esta palabra o no se implantó en mi corazón, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que buscar? Esta palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque si yo no la busco, si esta no se implanta, hermanos, yo tengo que entrar al infierno eterno. A Dios le importará si yo hice muchas buenas obras o no, o no le importará. ¿Le importará si yo leí un montón de veces la Biblia? ¿Le importará si moralmente crié bien a mi familia? No. Si no hay esa palabra implantada, por más buenas cosas que yo haya hecho, hay un solo destino, entrar al infierno eterno. Pero si esta palabra de verdad se implanta en mi corazón, puedo evitar todo ese terrible destino. Esta palabra tiene el poder de Espíritu Santo de lavar todo mi corazón, de cambiar toda mi posición, de ser el cristiano inaceptable a pasar a ser el cristiano que está aceptado por el Señor. Entonces, recibir esta palabra del Evangelio es lo más importante que uno puede recibir, ¿sí o no? Es lo más importante, es lo más importante. Por eso, hermanos, no se fíe de que solamente cree en Dios, porque el diablo cree en Dios o no. Sí. ¿Y eso a él le sirve de algo? No, de nada. Entonces, por eso, no se fíe de creer en Dios. No se fíe de que yo he nacido en un cristianismo. No se fíe de esto. Solo tiene que pensar, ¿yo he recibido la palabra implantada o no? ¿Yo de verdad he recibido la palabra del Evangelio implantada o no? Hermanos, es lo que más tiene que pensar. Por eso, vamos a volver otra vez al texto principal, San Lucas, capítulo 2. Versículo 11. San Lucas, capítulo 2, el versículo 11. Vamos a leerlo juntos, por favor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué podemos pensar esto? Versículo 9. ¿Por qué? Al conocer primeramente a Dios, ¿por qué es normal estar aterrorizado y tener un gran temor? Porque yo soy un pecador. Por eso es normal. Entonces, un pecador, ¿qué es lo que más desea? Ser salvado. Hermanos, los del Antiguo Testamento, los que se encontraron con Cristo, como lo aprendimos hace una semana, porque ellos tenían el deseo de conocer a Cristo para ser bendecidos corporalmente, hermanos, por esta razón. Porque en el Antiguo Testamento se dijo con mucha claridad, cada uno de los seres humanos es un pecador tan grande que debe entrar al infierno. Pero muchas veces se dio esta promesa. Un ejemplo, Zacarías capítulo 3 es la promesa más clara que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, Dios dijo esta promesa: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, cuando todos los pecadores escucharon eso,
Dios prometió, yo voy a quitar el pecado de todos en un día. Entonces, ¿todos estarían esperando ese día o no? Claro que sí. Los que se dieron cuenta estarían esperando con todo su corazón el día en el que el Señor va a quitar mi pecado. Y entonces se anunció, os ha nacido hoy. ¿Qué significa os ha nacido hoy? Aproximadamente 300 veces se explicó en el Antiguo Testamento que Cristo iba a nacer en este mundo. Os ha nacido hoy, Dios ha cumplido su promesa. Ha enviado al Salvador que quitará el pecado de todos nosotros en un día. Que en un mismo día el Señor quitará el pecado de todos los seres humanos. Entonces, hermanos, mire bien, versículo 10. No temáis porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuál es pues esta nueva para ellos? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, ese he aquí, no temáis, he aquí, os doy nuevas de gran gozo. He aquí, hermanos, ¿cuál es el otro? He aquí, más importante que toda la Biblia. San Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, quitaré el pecado de la tierra en un día. San Juan capítulo 1, he aquí, ese día se cumple. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Vuélvase a Jehová, lo hemos visto. Isaías 55, y vuélvase a Jehová. Pero Santiago está diciendo una frase como sinónima, ¿no? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 también dijo, ¿no? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Entonces, hermanos, si resumimos todo eso, ¿qué significa y vuélvase a Jehová? Vea que Cristo ya pagó todos esos pecados en la cruz. Entonces, hermanos, cuando el pecador está totalmente aterrorizado, porque yo voy a entrar al infierno, yo soy el pecador que entrará al infierno. Entonces, en ese momento, el Señor que me dice, he aquí que el Cordero que ya pagó todos estos pecados. He aquí el Cordero que ya derramó la sangre en perdón de todos tus pecados. He aquí este Cordero de Dios. Hermanos, entre versículo 9 y versículo 10, ¿habría pasado mucho tiempo o no? Primero ellos tuvieron el terror más grande que pudieron haber experimentado. Y en un momento tuvieron el gozo más grande que pudieron haber experimentado. Así es Dios. Un ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 13, está explicando esto, ¿no? Noé predicando que Jehová Dios va a destruir todo el mundo. Y en el versículo 14, hazte un arca. Primero, un gran terror. Por el pecado Dios va a destruir a todo el mundo. Pero luego, la esperanza. Dios va a hacer un arca con Noé. Entonces, se puede subir y evitar este juicio. Así también, primero Dios nos muestra, yo soy el pecador, tan grande, tan terrible, tan espantoso, debo entrar al infierno. Entonces, si mi corazón está arrepentido verdaderamente, ¿qué me dice Dios? Vea. ¿Y qué me muestra? Al Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Entonces, Zacarías capítulo 3, ¿quitaré el pecado de la tierra en un día? ¿Qué día fue? El día en que Cristo murió en la cruz y dijo esta palabra. Vamos a buscar San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, ¿cuál era el trabajo, la misión, el objetivo de Cristo hacia con nosotros? Como Zacarías 3, quitar el pecado de todos nosotros. Quitar el pecado de todos nosotros. Cuando Él dijo consumado, ¿es qué significa? Objetivo cumplido, la misión cumplida. En otras palabras, ya quité el pecado de todas las personas. ¿Cómo lo quitó? Hermanos, la ley está diciendo, Levítico capítulo 17, en resumen de ese capítulo, el pecado solo puede ser expiado con la sangre de un inocente. El pecado solamente puede ser quitado y cubierto si un inocente derrama la sangre hasta la muerte. Y entonces a partir de ahí Dios empezó a enseñar al pueblo de Israel. Cada año tiene que sacrificar la Pascua. Cada año tiene que sacrificar la Pascua. ¿Por qué les ha enseñado esto? Hebreos capítulo 10 dice, como una sombra de lo que ha de venir. Quiere decir, como una promesa de que así como el cordero que ellos sacrificaban cada año lo reconciliaba con Dios, así Dios mismo iba a preparar el cordero perfecto que es Jesucristo para enviarlo a este mundo y que también derramara la sangre en perdón de nuestros pecados. Por eso, primeramente el Señor nos hace ver, eres el pecador que tiene que entrar al infierno. Pero ya cuando uno está verdaderamente arrepentido, Señor, perdóname, sí, yo merezco ir al infierno, pero perdóname, sálvame. En ese momento solamente me hace ver la cruz, donde dijo, consumado es, y que ella nos perdonó. Entonces, hermanos, este consumado es, ¿hace cuánto tiempo se dijo? Hace 2000 años. Entonces, ¿hace cuánto tiempo el Señor nos perdonó? Hace 2000 años. Entonces, nosotros nacimos como el pecador, sí, pero entonces, para solucionar ese problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con el corazón arrepentido, debe obtener la salvación. Y debe enterarse que ya está perdonado. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, hace un rato yo les dije, hay una palabra que se tiene que implantar en nuestro corazón, ¿verdad? Hay una palabra que se tiene que implantar. En mi caso, ¿cuál fue la palabra que a mí se me implantó, con la cual yo de verdad pude tener la fe verdadera de que ya estaba perdonado de todos mis pecados? Hermanos, San Juan capítulo 10, versículo 28. Se la voy a compartir. Vamos a buscarla, por favor. San Juan capítulo 10, versículo 28. San Juan 10, 28. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un viernes 1 de agosto del año 2014, yo reconocí que yo era el pecador tan grande, que me merecía ir al infierno por todo lo que yo había hecho. A la edad de 20 años, en el 2014, ese 1 de agosto, que era viernes ahí en la noche, yo reconocí, escuchando la palabra del seminario de la Biblia, que era especial para los jóvenes, yo de verdad reconocí, yo soy el pecador tan grande. Yo tengo que entrar al infierno eterno. Pero al siguiente día, cuando yo seguí participando en ese seminario, el pastor predicó sobre el Evangelio. Cuando dijo esta palabra, yo pude tener la fe de que todo ese pecado ya había sido perdonado. ¿Por qué? Y yo, yo estaba muy preocupado. ¿Cómo puedo hacer ahora para que mi pecado sea quitado? De verdad, ¿qué tengo que hacer para que mi pecado sea quitado? Cuando yo escuché esto, yo reconocí, yo no puedo hacer nada. Es Dios el que quitó todo mi pecado. Ha sido Dios quien me arrancó todo ese pecado y yo les doy vida eterna. No perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí yo pude entender. Dios perdonó todo mi pecado y me ha dado una salvación perfecta que no se puede perder.
esta palabra a mí se me implantó en el corazón y yo pude tener la fe de que ya todo mi pecado, pasado, presente y hasta futuro. Entonces, cuando yo escuché esta palabra, yo reconocí que desde el día en que nací hasta este día, 2 de agosto del año 2014, mi pecado todo perdonado. Pero también reconocí, desde el 2 de agosto hasta que yo tenga que morir, todo mi pecado también ya fue perdonado por el Señor. Entonces yo tuve ese día esa fe, ese día yo recibí la salvación. Hermanos, también otros jóvenes también recibieron la salvación en esa noche, pero a ellos se les implantó esta otra palabra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Vamos a leerlo todos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A muchos se les implantó esta palabra y entendieron, no por mi obra, por la propia sangre de Cristo me perdonó todos mis pecados y me dio el eterno perdón, la eterna redención. Sí, otros también. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Otros, Isaías capítulo 53, ahí también esa palabra se les implantó, porque todo esto es la palabra del Evangelio. Todo esto es la palabra del Evangelio. Entonces, la palabra del Evangelio es la que está anunciando, Cristo ya perdonó mi pecado, ¿pero con qué? Con su sangre. ¿Y qué cantidad de pecado? 100%. Hermanos, por eso si usted todavía se preocupa por su pecado del futuro, pues no ha recibido la fe verdadera. Si todavía no sabe qué palabra se le implantó, entonces es posible que todavía no ha recibido la fe verdadera. Entonces, hermanos, para poder recibir bien esta palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Memorizarla y fingir que la creo? Entonces, ¿es lo que tenemos que llegar a hacer en la casa? El misionero dijo San Juan 10:28, pero lo voy a memorizar y voy a fingir que esto se metió en mi corazón. Tú no, con el corazón arrepentido, Dios mismo, al estar escuchando la palabra, le va a implantar esto en su corazón. Hermanos, por eso no trate de memorizarlo y fingir, ya recibí esta palabra así. No, hermanos, primero, con el corazón verdaderamente arrepentido, Dios mismo le implantará esta palabra. Hermanos, para los hermanos de Villa, para los hermanos de Carmen, en enero tenemos el seminario de la Biblia. Es tan importante que por favor participe, que por favor participe para que esta palabra no se implante fingidamente yo forzándome, sino que con la fe esta palabra de verdad se pueda implantar, hermanos. Entonces, en el mes de enero vamos a tener el seminario de la Biblia para poder escuchar bien la palabra del Evangelio. Entonces, hermanos, yo sé que muchos han dicho, pero ya escuché un seminario. Pero aquí lo más importante es, si ya escuché un seminario, ¿por qué su vida no cambia? Eso es lo verdaderamente importante. Sí, sé que ya escuchó el seminario, pero su vida no cambia. Entonces, ¿qué significa? Lo escuchó sin arrepentimiento. Si yo ya escuché un seminario, pero ni me congrego bien en la iglesia, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿la palabra se implantó o no? Eso no se implantó. Sigo sacando los mismos síntomas de un pecador. Entonces, no se implantó absolutamente nada. Entonces, hermano, usted no debe tener la confianza de decir que porque viene a la iglesia el domingo, ya automáticamente es salvo, sino esta palabra se debe implantar en su corazón. Entonces, hermanos, alguien me pregunta, hermano, ¿por qué si yo creo entonces que Cristo murió por mi pecado, por qué entonces todavía manifiesto estas cosas? Hay un término humano que se le dio, pero es aceptable. Se le llama la salvación intelectual. ¿Qué significa? Solo sabe que Cristo murió por él, pero esa palabra nunca se convirtió en la fe verdadera. Solamente lo tiene como algo teórico, pero nunca cambió. Es por eso el checar nuestros síntomas, en el que si yo creo que Cristo perdonó mi pecado, pero sigo practicando estos mismos pecados, significa yo me brinqué el arrepentimiento. Por eso Dios no puede permitir que esta palabra de aquí baje hacia acá. Entonces, hermanos,
Es lo que hay que checar. Pues no diga, ya escuché un seminario, cosas así. No. La pregunta importante es, ¿por qué si ya escuché un seminario, por qué sigo faltando tanto a la iglesia? ¿Por qué no puedo portar estos pecados? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo practicando el pecado? ¿Por qué no tengo seguridad de perdón? ¿Por qué todavía dentro de mí sí sale el miedo cuando escucho el infierno eterno? ¿Por qué todo eso? Hermanos, entonces, con el corazón humilde, contrito, hay que escuchar una vez más el seminario. Por eso, cuando llegan y me preguntan así, pero voy a volver a escuchar lo mismo, entonces no sabrá mi mente lo que ya se va a decir. Para eso, hermanos, es bien importante esta parte. Les voy a compartir una palabra clave para poder destruir como esta salvación intelectual. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 33. Hechos, capítulo 10, versículo 33. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este Cornelio intelectualmente sabía de Dios. Su vida no manifestaba tanto pecado. Intelectualmente sí sabía de Dios. Él oraba, ayunaba, se levantaba tempranito a orar, trataba de hacer la buena obra. Pero él tuvo el corazón sincero. Todavía no he entendido bien la gracia de Dios. Entonces Dios le envió al apóstol Pedro. Pero este Cornelio, ¿cómo preparó su corazón? Orando, Señor, lo que voy a escuchar, haz que entre en mi corazón. Entonces, cuando él de verdad preparó su corazón así, Dios mío, lo que voy a escuchar de Pedro, yo de verdad lo voy a escuchar como si estuviera yo en tu presencia. Lo que voy a escuchar de Pedro, lo voy a considerar como todo lo que tú has mandado a decirme. Es por eso que este Cornelio, ¿qué le dijo a Pedro? Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha. Entonces, cuando él tuvo ese corazón y Pedro le explicó la palabra del Evangelio, inmediatamente esa palabra se implantó. Entonces, hermanos, yo sé que muchos han dicho, ya escuché ese seminario una, dos, hasta tres veces, pero hermanos, lo más importante es, como le dije, que esta palabra se implante. Escuché el testimonio de un hermano que de verdad él contó los seminarios que escuchaba, pero ¿sabe hasta cuál tuvo efecto? Hasta el número 100. Hasta el seminario número 100, la palabra se le implantó. Entonces él dijo, los 99 ya sabía lo que iba a decir el predicador. Los primeros 99 ya me lo sabía yo de memoria lo que va a decir. Pero entre el 99 y el 100, cuando escuchó este tipo de sermón, reconoció, mi síntoma de pecado no cambia. Sigo practicando el pecado todavía. Entonces él también oró mucho ante Dios. Ayúdame a que este seminario que voy a escuchar ahora sí entre en mi corazón. Ayúdame a hacerme como un niño, a que yo no sé nada de ti. Ayúdame a de verdad reconocer que todo lo que voy a escuchar va a venir de tu palabra. Ayúdame a que esta palabra se quede en mi corazón. Y en ese seminario número 100 que le escuchó, recibió la salvación. Quiere decir, esa palabra de aquí bajó a porque su vida ahora sí cambió por completo. Él antes decía, ya escuché más de 90 seminarios, pero sigo faltando a la iglesia, sigo cometiendo estos mismos pecados, no me tomo en serio la palabra de Dios. Por eso se dio cuenta, sin importar esa cantidad que ha escuchado, si muere, tiene que entrar al infierno eterno. Pero él debe con todo su corazón, Dios mío, como si no hubiera yo escuchado nada, así hazme mi corazón. Quita todo lo que mi conocimiento vano y como si fuera a aprender por primera vez, ayúdame a escuchar este seminario. Y ahí entendió la gracia de Dios. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que Cornelio. Él no se hizo el intelectual con el apóstol Pedro, sino todo lo que sabía de Dios lo olvidó para pedirle a Dios, enséñame cómo puedo nacer de nuevo. Y ahí él pudo recibir la salvación con toda su familia.
Por eso, hermanos, desde aquí hasta el mes de enero que Dios nos permita el seminario de la Biblia, hermanos, desde ahora tiene que meditar sobre su vida. ¿Por qué no ha cambiado? Y también debe estar empezando a orar a Dios. Ese seminario yo voy a participar. Yo voy a participar y con un corazón nuevo. Pero ayuda a que esta palabra ahora sí la entienda yo. Ayuda a que esta palabra ahora sí se implante. Entonces escuchará la misma palabra anterior, pero tendrá un nuevo resultado. Tendrá un nuevo resultado por completo. ¿Por qué, hermanos? Ya para terminar, un árbol, todos los árboles tienen como la misma resistencia, la misma dureza del tronco, no. Pero los hachazos son lo mismo, ¿no? La misma fuerza y la misma hacha. Entonces, así, cada seminario es un hachazo a mi corazón. Es la misma palabra, es la misma hacha, pero un día esta sí tendrá el efecto de tumbar la dureza de mi corazón. Entonces, hermanos, uno no puede decir soy salvo desde que escuché el primer seminario. En ocasiones sí, pero propiamente cuando de verdad esta palabra se implantó y yo de verdad nací de nuevo. Entonces, hermanos, ese seminario que va a haber en enero, solo considere, porque como aprendimos hace rato, en enero, justamente en esa semana, puede haber mucha excusa, ¿no? Vivo lejos, tengo este problema y así. Pero solo recuerde, ¿qué es más importante? Su destino eterno. Usted también debe recibir esta nueva de gran gozo. Usted también debe recibir esta noticia de gran gozo. Ese gozo que ahora sí cambiará toda su vida. Ese gozo que ahora sí va a cambiar toda su vida. Entonces, hermanos, ¿qué piensa? Si desde hoy usted le pide a Dios que le ayude a participar, ¿Dios le ayudará o no? Sí, porque a Dios, lo que a Dios más le importa es salvar su alma. Entonces, si usted ora, ayúdame a que mi alma sea salvada, Dios le ayudará. Solo es que usted tenga el corazón voluntario y dispuesto. Pero usted también tiene que recibir esta nueva de gran gozo. Usted también tiene que recibir esta grande noticia. A lo mejor como esos pastores, primero el gran temor, pero luego el gran gozo. La diferencia, ese temor se quitó con el gran gozo, pero ese gran gozo nunca se puede quitar. Pero también tiene que experimentar la salvación de Dios. Por eso, hermanos, desde hoy hasta ese seminario hay que estar orando a Dios como Cornelio lo hizo, ¿no? Aquí en Hechos capítulo 10. Señor, ayúdame a escuchar bien ese seminario, Señor. Ayúdame a que de verdad ese seminario entre en mi corazón, hermanos. Y de verdad, aunque sea la misma palabra, pero tendrá un resultado completamente diferente. Vamos a orar para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido haber escuchado bien tu palabra, especialmente entre nosotros todavía podemos tener la duda de nuestra salvación, a pesar de que hemos escuchado mucho, pero si vemos como nuestros síntomas del pecado, esos ahí siguen y nos preocupa por qué todavía no consideramos la iglesia como lo más importante, por qué todavía sigo poniendo mucha excusa, por qué todavía sigo practicando el pecado. Ayúdanos, por favor, a meditar bien en estas cosas, que esta palabra se quede bien clavada y que en enero nos permita hacer seminario de la Biblia para poder aclarar todas estas dudas. Por favor, en la iglesia de Carmen, en la iglesia de Villa, te pedimos que a todos los que estamos escuchando nos permitas ese día de gran gozo, el día en que esta palabra se implante en nuestro corazón de verdad. Amado Dios, todo el resto de este día lo ponemos en tu poderosa mano y pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, hermanos de Ciudad del Carmen. Cuídense mucho. Adiós.